Primero definamos desigualdad. La Real Academia Española lo define como la relación de falta de igualdad entre dos cantidades o expresiones. Pero en realidad la desigualdad va más allá del dinero, la riqueza, los activos netos, los ingresos, el salario. También tiene mucho que ver con la esperanza de vida y también con la facilidad que tienen las personas para tener acceso a los servicios de salud o de educación. En el año 2018, la ONU dijo que había 5 tipos de desigualdad. Número 1. La desigualdad social. Esta es una condición socioeconómica que se da cuando los miembros de una comunidad tratan desfavorablemente a otros miembros de la misma a la que pertenecen. Número 2. La desigualdad económica. Esta sí se refiere a la diferencia que hay en el acceso a los productos básicos, así como la mala distribución de la riqueza en los miembros de una sociedad. Número 3. Desigualdad educativa. Esto ocurre cuando no todas las personas de una sociedad tienen las mismas oportunidades de ingresar al sistema educativo. Número 4. Desigualdad de género. Esta ocurre cuando simplemente se trata diferente a los hombres y a las mujeres por el simple hecho de ser hombres o ser mujeres. Número 5, y la última pero no menos importante, desigualdad legal. La desigualdad legal sucede cuando la ley o la función del tribunal hace que unas personas sean mejores que otras de la ley, pero eso no está bien. Pero bueno, también existen otros tipos de desigualdad, por ejemplo la desigualdad étnica. Esta se da cuando existe un trato diferenciado, excluyente o restrictivo basado en el origen étnico-cultural de una persona. América Latina como un mosaico de desigualdades requiere comprender históricamente sus raíces de la desigualdad para poder evitar este tipo de pensamientos. All the leaves are brown, all the leaves are brown, and the sky is gray. all the leaves are brown, I've been for a all walk the leaves are brown, on a winter's day. all the leaves are brown. Aquí les presento algunos aspectos históricos que han contribuido a la desigualdad hasta nuestros días. Número 1. El sistema de castas. Si bien desde los imperios azteca e inca ya existían estructuras de desigualdad que segregaban a las personas, lo cierto es que con el sistema de castas viene a reforzarse totalmente esta estructura que ya existía y además durante la colonia se incrusta en nivel discursivo un quietismo y una obediencia pasiva contra el gobierno partiendo de una cuestión religiosa. Número 2. En los años siguientes a las independencias, la inestabilidad política nos obligó a entrar en un modelo de capitalismo periférico, en el que la región se consolidó enfocándose solamente en actividades primarias y no dio paso a la industrialización, lo cual nos ralentizó nuestro crecimiento económico y en segundo lugar, también empezó con las primeras privatizaciones, que en palabras de Gerson Gómez, empezamos a privatizar las ganancias y a socializar las pérdidas. Número 3. Durante la industrialización tardía que vivimos en la primera mitad del siglo XX, empezamos si bien a crear estructuras de cambio social en cuanto a pensamiento de la inclusión de la mujer y a pensamiento de las culturas indígenas que ya no fueran perseguidas. Lo cierto es que sí creamos una dinámica de segregación entre lo urbano y lo rural, condenando siempre al campesino, y esto generó al final de cuentas una réplica de las mismas estructuras de desigualdad que se vivían en tiempo de las haciendas. Número 4. Finalmente, cuando entramos a un proceso de liberación de los mercados a partir de los 70, lo cierto es que creamos bastante desigualdad por las crisis económicas que se avecinaron a partir de la inestabilidad que no permitía una competencia con los distintos países con los que estábamos compitiendo. Si bien hemos logrado cambios importantes en materia de desigualdad, también es cierto que seguimos replicando algunas de estas estructuras. Por ejemplo, el sistema de castas se ha colado en materia de violentocracia. También nuestras instituciones siguen siendo dispares en comparación a otras de otras regiones y esto se replica también en el acceso a oportunidades para mujeres y para indígenas. En la década de los 90, algunos países de Latinoamérica empezaron a optar por medidas keynesianas que consisten en un asistencialismo que trata de ayudar a los países a salir adelante por medio de subsidios, de ayuda a transferencias y gasto público directo. Al final no les alcanzó para seguir haciendo este tipo de ayudas y terminaron en una crisis llamada la crisis de la deuda, porque se empezaron a endeudar para tratar de ayudar a la población.
Después la región pidió ayuda a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, quienes aconsejaron que se abriera la economía al mercado internacional, empezaron a importar y exportar de manera libre, capitalizando un poquito la economía y dejando de lado la intervención del Estado. Lo que pasó fue que faltaron regulaciones que limitaran el mercado y surgieron desigualdades económicas muy fuertes en toda Latinoamérica. Esta es una foto que lo ejemplifica. Uno de los problemas que nos comenta nuestro maestro Joaquín Lozano es que al momento de medir las economías del mundo se miden con base en el Producto Interno Bruto, el PIB. Esto hace que, por ejemplo, países como México o Brasil puedan estar comparados o en el mismo nivel que países como Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, que tienen muy altos niveles de vida. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el PIB se calcula haciendo un promedio de los ingresos, entre otras cosas, de toda la población. Entonces, cuando un pequeño porcentaje de la población tiene mucha riqueza, va a subir el nivel del PIB, dejando sin representar a la grande población en situación de pobreza. Esto hace que organismos internacionales como la ONU, él es el secretario de la ONU, enfoque sus apoyos en países que están totalmente en situación de pobreza, que no tienen desigualdad, sin darse cuenta que aquí en México también hay pobreza, o también en Brasil, o también en Ecuador, Guatemala. ¿Cuál es la solución? 1. Buscar un índice que represente realmente a la población, como el Índice de Desarrollo Humano. 2. Fortalecer los gobiernos para que no sufran de corrupción para poder prepararlos para. 3. Y el más complicado, tener un nuevo desarrollismo, así se le llama, pero es un sistema en el que se sigue teniendo un capitalismo, un libre mercado, una economía abierta al tiempo que se le dan las mismas oportunidades a todos, tomando en cuenta las vulnerabilidades de algunas personas, como lo son las personas en situación de pobreza, las mujeres, las personas en espacios rurales. Ojo, porque eso puede caer en un asistencialismo. ¿Qué es eso? Que se enfocan en ayudar a las personas vulnerables, pero se olvidan de hacer el sistema económico inclusivo para que puedan ellos solitos salir de su situación de pobreza. Y 4, el más accesible para ti y para mí, el consumo responsable. Podemos tomar decisiones que puedan incentivar la economía local y los grupos vulnerables. La desigualdad es algo triste, pero nosotros enumeramos 6 propuestas para poder disminuirla o llegar a erradicarla. Número 1. Reducir brechas salariales. Los países más desiguales del mundo son a menudo los que tienen mayores brechas salariales. Y deberían de realizarse esfuerzos para poder disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres. Número 2. Mejorar el acceso a los recursos públicos básicos. Sabemos que la desigualdad no es solo económica. También está relacionada con el acceso a los servicios básicos de la sociedad. El gobierno debe promover el acceso a ellos y asegurar su calidad. Número 3. Comprometerse con el medio ambiente. Actualmente, el 60% de la migración es causada por el medio ambiente. Y abogar por el desarrollo sostenible no solo ayuda a proteger el medio ambiente, también ayuda a miles de personas en todo el mundo a vivir en sus propios hogares en vez de abandonarlos en busca de nuevos medios de vida. Número 4. Crear sistemas fiscales justos. Un sistema fiscal justo se refiere a un sistema en el que todos realizan contribuciones basadas en sus propios activos y riqueza. Y existe la necesidad de promover prácticas anticorrupción y antifalta de transparencia. Número 5. Garantizar la protección de los civiles ante emergencias humanitarias. La guerra es una causa directa de la inmigración forzada en el mundo. Los países desarrollados son capaces de aliviar el impacto de estas situaciones, cuidando y acogiendo a los refugiados o desplazados internos. Y número 6. Invertir en cooperación y desarrollo. Iniciar proyectos de cooperación y desarrollo es una muy buena forma de disminuir la desigualdad. Los países más desarrollados deben participar plenamente en el diseño de este tipo de iniciativas. ¿Cómo? Pues asignando más recursos o abriendo más canales de donación.